¿qué tan complicado, qué tan peligroso es que el presidente de Estados Unidos le haya ninguneado, le haya ofendido al presidente Enrique Peña Nieto, lo haya amenazado? En estos momentos nos vamos a enlazar hasta la Ciudad de México con el excónsul general de México en Chicago, ex embajador de México en Cuba, don Heriberto Galindo, a quien le agradezco mucho que nos tome la llamada. Don Heriberto, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, Vicente. Buenos días al auditorio. Aquí a sus órdenes. Oiga, estoy preocupado por las versiones que respaldan Dolia Esteves, corresponsal de la revista Forbes y de la prensa asociada, sobre el tono y las amenazas de Donald Trump al presidente de México. ¿Qué tan grave sería esta situación de confirmarse por parte del gobierno? Bueno, qué bueno que usas correctamente el español. ¿Qué tan grave sería de confirmarse? Es que no está confirmado, Vicente, y estamos haciendo una tormenta en un vaso de agua. No está confirmado, no hay pruebas, no está la versión magnetofónica, la versión grabada. Entonces yo creo que no es correcto. Eso me parece a mí, es una opinión muy personal, y con todo el respeto. Bueno, se nos ha caído la comunicación, vamos a intentar restablecerla con don Heriberto Galindo, exdiputado federal del PRI, ex aspirante a la gubernatura de Sinaloa, ex cónsul general de México en Chicago. También tenemos que hablar sobre lo que considera él se tiene que hacer como estrategia para defender a los migrantes acá en Estados Unidos con el dinero que está enviando el presidente Enrique Peña Nieto, que a nosotros nos parece poco, para serle sincero, ante lo complicado del asunto. Me decía Heriberto. Sí, te digo que con todo respeto a Dolia Esteves, con todo respeto a la AP y a todas las agencias o a los comentaristas que han tratado el tema, pues no podemos especular sobre especulaciones, porque no está confirmado. Te decía y te reconocía que estabas escuchando, que estabas expresándote con muy buen apego al buen español, de que de confirmarse esta versión, pues no está confirmada. Pero también hay que ser sinceros, también hay que ser sinceros, don Heriberto, la verdad absoluta no la tiene el gobierno de México, nada más falta la confirmación. Yo no digo que la tenga el gobierno de México, ni estoy defendiendo por defender a institución alguna ni a persona alguna. Simplemente te digo que no hay pruebas, que no tenemos la versión magnetofónica. Que no tenemos, no sería sorpresa tampoco, entendiendo el personaje, Donald Trump. Correcto, pero otra vez, estamos especulando, no sería, hablas muy buen español, no sería si eso fuera cierto, pero no podemos hablar, Vicente, de algo que no tenemos probado. Si estuviera probado, yo te doy mi opinión, si estuviera probado, pues yo estoy en contra de esa actitud. Y yo estoy seguro que el presidente Peña Nieto no lo hubiera aceptado. Pero no está aprobado. No tenemos la versión, Vicente. Entonces me parece poco serio, de mi parte por lo menos, especular sobre especulación, sobre una versión que le dieron a Dolia Esteves, a quien respeto, como profesional del periodismo. Pero ¿dónde está la prueba? ¿Escuchó Dolia? ¿Le pasaron la grabación de la llamada? Es que ahí estamos en un problema de comunicación. No estoy defendiendo al gobierno, y menos al señor Donald Trump. En todo caso defendería a mi presidente, al presidente de México, a quien respeto. Al señor Donald Trump no lo respeto, y como tú dices, conociendo el estilo del señor Donald Trump, podría ser que le hubiera dicho sí, pero no tenemos la prueba. No podemos hablar de algo que no tenemos probado. Acá de este lado de la frontera también circula la versión que le ha colgado el teléfono al primer ministro de Australia, por ejemplo, que incluso la llamada al presidente Enrique Peña Nieto no sería la peor, y en ese sentido pues uno empieza a ir generando una idea de este personaje. No es cualquier cadena de noticias, es una agencia de noticias respetada como la AP, la que señala que también
han recibido informes acerca de este tono y de estas amenazas de Donald Trump de enviar tropas si no puede el gobierno mexicano y el ejército mexicano hacerse cargo de la situación en México. Correcto, es muy respetable la AP, pero vuelvo a la carga. Si la AP no tiene las pruebas, yo por lo menos, Heriberto Galindo, no puedo emitir una opinión sobre algo que no está probado, Vicente. Bueno. Va contra mi naturaleza. Siempre que me has entrevistado, yo te contesto sobre hechos reales, que esa es mi opinión. En este caso, no te puedo dar mi opinión porque es especular sobre especulación, con el debido respeto a la AP. También la AP tiene reporteros serios y tiene reporteros voladores en el mundo entero. Todas las agencias, todos los medios tienen gente seria y gente poco seria. Entonces yo invito a que esperemos las pruebas si las hay. Y la prueba es que escuchemos la versión magnetofónica, la versión grabada de la entrevista. Y para que la escuchemos tendrían que autorizar los dos presidentes, si es que se reconocen como intervenidos, como que se grabaron las llamadas, como ocurre como posición de Estado. Bueno, si lo autorizan y la pasan, pues ya conoceremos y ya hablaremos sobre una versión probada, Vicente. Pero si no hay pruebas, estamos especulando sobre especulación y yo no quiero caer en ese juego. Déjeme decirle... Y no es que esté defendiendo al gobierno mexicano, y menos para el auditorio de Chicago, a quien respeto y quiero mucho, pero esa es mi posición. Claro, si déjeme decirle a nuestra gente, hablar de un hecho. Déjeme decirle a nuestra gente que le vamos a presentar en unos minutos la versión de Dolia Esteves, la corresponsal de la revista Forbes, que le dio a nuestros amigos de Proyecto Puente allá en Hermosillo, Sonora. Y bueno, ya vamos sacando otra información. Entonces déjeme preguntarle de algo que sí está probado, algo que sí está generando también incomodidad, críticas de este lado de la frontera. 1,000 millones de pesos anuncia el gobierno mexicano para la defensa de los migrantes en consulados. 50 consulados, 1,000 millones de pesos. Hablemos de 50 millones de dólares. Para muchos nos parece poco ante la envergadura y de lo que estamos a punto de vivir. Ya el Consulado General de México en Chicago incluso confirma que hay detenciones que no son, por llamarlo de alguna manera, normales en el aeropuerto O'Hare de mexicanos, algunas incluso detenciones de más de 12 horas. Como usted ha sido cónsul, porque tiene experiencia, Heriberto, ¿cuál debería de ser la estrategia y el plan que debe de ser anunciado con urgencia? Porque estamos a la espera de, pues no sé qué, y no sé qué están esperando para anunciar una estrategia si ya se anunció lo de los 1,000 millones de pesos. ¿Cómo no? En primer lugar, para puntualizar, mis respetos y mi reconocimiento a la periodista Dolia Esteves. No la cuestiono a ella. En todo caso, podría pues tener mis dudas sobre la versión. Si Dolia Esteves tiene la versión magnetofónica, la versión grabada, mis respetos y que se dé a conocer y podremos opinar al respecto. No tengo ninguna discusión respecto del profesionalismo de Dolia Esteves. Número uno. Sobre lo que me preguntas, Vicente, bienvenidos los 1,000 millones de pesos adicionales que aprobó el presidente Enrique Peña Nieto para defender a los migrantes mexicanos, a nuestros paisanos. Ya había recursos, pero nunca son suficientes. A lo que ya había presupuestado y aprobado la Cámara de Diputados para la Cancillería, etiquetados para protección a los migrantes mexicanos, se suman 1,000 millones, 50 millones de dólares, como bien dijiste. Es poco, pero peor es nada. O sea, es poco dependiendo del cristal con que se mire. No teníamos esos 50 millones de dólares para protección de los migrantes. Ya los tenemos en adición a lo que ya había presupuestado y aprobado la Cámara. Entonces, bienvenidos los 50 millones de dólares adicionales, los 1,000 millones de pesos adicionales. Y ojalá venga más. Ojalá haya otros 50 millones de dólares en el curso del año, si hay economías en el presupuesto federal. Ahora, ¿qué hacer? Mira, es una política de Estado, no es una política de partido. El gobierno mexicano tiene una política de protección a los migrantes, de orientación. Nosotros tuvimos programas de radio cuando estábamos en Chicago. Desconozco si el cónsul general de México en Chicago, Carlos Jiménez Macías, lo tenga, pero yo recuerdo, teníamos programas de radio, no voy a hacer propaganda, pero en La Tremenda, que así se llamaba en aquel entonces esa estación de radio en español, teníamos un programa de radio para orientar. Entonces, pero para orientar, para defender a los paisanos. ¿Qué hacer?
preparar a más abogados mexicanos en las leyes de los Estados Unidos. Tenemos abogados mexicanos preparados, pero no suficientes. Tenemos que preparar urgentemente abogados mexicanos, pagarles bien, que se vayan a vivir a los Estados Unidos, por un lado. Por otro lado, contratar despachos de abogados profesionales en los Estados Unidos para defender a los migrantes. Por otro